Buenas noches, les agradecemos por acompañarnos en el estudio de la segunda parte del capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Confiamos en la misericordia de Dios que nos guíe en este estudio a fin de poderlo entender bien. Nos toca, analizar desde los versículos 16 hasta el fin del capítulo. Esto es el versículo 26. Pero antes de empezar el análisis de esta porción de la Escritura, vamos a comentar algo que la semana pasada no comentamos. Está en el versículo 14 del capítulo 5. Dice, porque la ley se cumple en una palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, esto les dice a los Gálatas, ¿no es cierto? La ley se cumple. Si quieren cumplir la ley, ámense unos a otros, dice. Porque la ley dice que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, pero el problema, dice el 15, pero si se muerden unos a otros y se devoran unos a otros, tenga cuidado, no sea que se destruyan unos a otros. En una palabra, Pablo lo está diciendo, porque ellos recuerden que querían volver a la ley. Si es que van a volver a la ley, empiezan a guardar la ley. Y el mandamiento más fácil de guardar: no vayan por las fiestas, por el sábado, que ya estaban en eso ellos. Vayan por lo que es más práctico y más fácil. Amen a su prójimo como a sí mismo. Pero luego dice, pero realmente no están amándose, porque entre ustedes se muerden y se atacan, se van a destruir. En una palabra, dice, ustedes no están guardando ninguna ley porque no se aman entre ustedes. Ahora esto, no olvidemos que el amar a tu prójimo como a ti mismo es parte de la ley. Está en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, el mandamiento. Jesús también lo enfatizó cuando hablaba con el doctor de la ley. Ahora, pero Jesús hizo un cambio a este mandamiento. No, ese cambio no lo hizo público, sino más bien se reservó para solamente sus discípulos. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, Jesús hace el cambio. Noten que en el Levítico 19 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hizo el cambio, dice, ámense entre ustedes como yo los he amado. Hay una gran diferencia en esto. El amor al prójimo, como amar al prójimo como a mí mismo, es bien problemático, porque supongo que yo soy vanidoso, que soy orgulloso, porque me amo tanto a mí, así voy a amar a mi prójimo. No voy a poder amar a mi prójimo. Pero sí hay como amar al prójimo, no como a mí mismo, sino como Jesús nos amó. Ese mandamiento es realmente, Jesús enfatizó muchísimo, dijo que solamente habían quedado dos mandamientos: el mandamiento del amor y el mandamiento de la fe. Bueno, esto, porque a veces uno se confunde creyendo que realmente amando al prójimo como a mí mismo, se cree que es posible y que ya está guardando toda la ley. No, el problema es que en el ser humano, repito, existe el pecado. El pecado le impele a amarse a uno mismo, pero no para bien, para vida, sino para daño. Por ejemplo, un narcisista se ama a sí mismo, pero su amor es sano, y con ese amor amar a los demás solamente se va a hacer daño. Por esto que el mandamiento correcto del amor es ámense unos a otros, Jesús dice, como yo los he amado. Muy bien, entonces Pablo va realmente destruyendo poco a poco ese criterio que ellos habían aprendido de los judaizantes, que es necesario guardar la ley. Ahora leamos del 16 al 18 de Gálatas 5. Les insisto, dice Pablo, anden en el espíritu y no den satisfacción a los deseos sin control. Dijo, en vez de andar en la ley guardando los sábados, los Gálatas estaban haciendo esto estudiamos en el capítulo 4, los sábados, las lunas nuevas, los días de fiesta, los años, estas cosas, ellos guardaban ya. Todavía no habían entrado a la circuncisión, pero estaban en el proceso. Y creían que al guardar esas cosas que les acabo de mencionar, estaban guardando la ley.
Y entonces Pablo va a presentarles otro argumento para hacerles entender que no están guardando la ley, que están equivocados, que están engañados. Y les dice el 16, 5:16, les insisto, anden en el espíritu y no den satisfacción a los deseos sin control de la carne. Los dos caminos para el ser humano. El fácil es dar satisfacción a los deseos de la carne. Y el no difícil, sino más bien dicho, estrecho, no se lo encuentra, no es fácil encontrar a menos que uno preste atención. O sea, entre en la fe, preste atención a la historia de Jesús. Dice, anden en el espíritu. No anden en la ley. Bueno, aquí dice literalmente, no anden en la carne, dando satisfacción a los deseos sin control, o sea, las concupiscencias. La carne es la vida del ser humano antes de entrar en la fe, en la cual los sentidos tienen prioridad. La vida de los sentidos, o sea, dando rienda suelta a los deseos inmoderados. Entonces los dos caminos, ¿no es cierto? Los deseos inmoderados, satisfaciéndolos, el un camino, el otro, andar en el espíritu. El versículo 17. Pues dice, los deseos sin control de la carne son contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es contra la carne. Estos dos, el Espíritu Santo y los deseos sin control de la carne, se oponen el uno al otro a fin de que no hagan lo que desean. El que opone es el Espíritu Santo. El deseo de la carne lucha, tiene mucha fuerza. El único poder que puede resistir es el poder divino. Por eso es el Espíritu Santo tiene esa función en nuestra mente. El momento que usted ejerce fe, o sea, digamos, presta atención a la historia de Jesús y la retiene en su mente, usted recibe el Espíritu Santo. Y entonces ahora el Espíritu Santo es el que va a empezar a luchar contra los deseos sin control, porque los deseos sin control que naturalmente tiene todo ser humano se oponen al Espíritu. Y por supuesto el Espíritu se opone a los deseos sin control y tienen una fricción. Están en continua como lucha. Así es que nosotros no tenemos tanto que ocuparnos de buscar controlar los deseos, las concupiscencias, sino más bien dirigirnos nuestra atención a la presencia del Espíritu Santo. Dale validez a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que haga su función. Esto es la función que dice Pablo, la primera función del Espíritu Santo en una persona. Dice, estos dos se oponen a fin de que no hagan, el Espíritu Santo se opone a la carne para que no sigan bajo los esclavos de sus deseos. El 18 dice algo muy interesante. Estábamos hablando del espíritu y de la carne, ¿no es cierto? Son opuestos. El 18 dice, si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. En otras palabras, estar bajo la ley significa dar rienda suelta a los deseos sin control, o sea, a la concupiscencia. Entonces, aquí vemos que la carne y la ley andan juntos, la ley de los 10 mandamientos, y se opone a la carne y a la ley, se opone el Espíritu Santo para que no nos gobiernen las concupiscencias. Entonces es importante notar que la ley, ¿por qué? Porque la ley está bajo, es la plataforma de lucha del pecado. Esto se lee en Romanos 7. El pecado hizo a la ley de los 10 mandamientos su plataforma para luchar. Y así la ley le da vida al pecado y el pecado le tiene esclavizado al ser humano mediante la ley. Una declaración más fuerte aún que esta, siempre les repito, está en 1 Corintios 15:56. El poder del pecado es la ley. Y el aguijón, el poder del pecado es la ley y el aguijón de la muerte. Me confundí, déjenme leer. Espérense un momento, vamos a leer 1 Corintios 15:56. No quiero equivocarles, mejor cito. Dice así, bueno, porque el pecado es el aguijón de la muerte. No, perdón.
porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. Imaginen, yo les expliqué esto una vez, una jeringuilla con su aguja. El aguijón es la aguja. El veneno, ese es lo, se refiere al veneno que hay en tomando la figura de una jeringuilla, una aguja, y el veneno que contiene la jeringuilla. Dice así, porque el pecado es el aguijón de la muerte. O sea, esta jeringuilla se llama la muerte. La aguja de esta jeringuilla es el pecado. Y el poder del pecado, o sea, lo que hace letal, el poder del pecado es la ley de los 10 mandamientos. Bueno, entonces, repito, la ley de los 10 mandamientos. La carne y el pecado forman un solo equipo. Se opone a este equipo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo recibe por la fe y todo el mundo está calificado. Todo el mundo que presta atención a la historia de Jesús y retiene su mente está calificado. O sea, no necesita usted ser el perfecto. ¿Por qué razón? Porque tener la historia de Jesús en la mente es recordar que en Jesús Dios puso todos los pecados nuestros, los que cometeremos, los que cometimos. Fuimos limpiados en la sangre de Jesús. Y luego en Jesús nos mató a la ley. Estas dos cosas, estos dos hechos, le califican a la persona. Jesús calificó a todo creyente, a toda persona que presta atención a su historia para recibir el Espíritu Santo. Hemos analizado otras veces esto. Lean Hechos 10, 11. Estaban ellos oyendo, Cornelio y los otros, estaban oyendo la historia de Jesús y recibieron el Espíritu Santo, porque estaban oyéndola con atención. Ustedes ya han hecho eso. Así es que vivan con el Espíritu. Déjenle que habite el Espíritu, que haga su trabajo. Cuando ustedes tengan una tentación de un deseo exagerado, no busquen la ayuda de Dios aparte, reciban la del Espíritu Santo. Recuerden esta palabra, que el Espíritu Santo es el que lucha contra las pasiones, o sea, los deseos concupiscentes. Bueno, ahora, una vez que hemos explicado esto, vamos a los 19 al 21. Dice, las obras de la carne son claras, y son estas. Y empieza adulterio. El adulterio está en los 10 mandamientos, no es verdad. Entonces, ustedes van a ir viendo que las obras de la carne no son otra cosa que la forma como Satanás rompe la ley. Estas son las obras de la carne. La forma como Satanás rompe la ley. Y entonces, claro, el adulterio, ya sabes, parte de los 10 mandamientos. Las fornicaciones, parte de los 10 mandamientos. Pero, por ejemplo, aquí vienen las impurezas. La impureza física. No solamente la impureza mental, física. ¿Eso está en los 10 mandamientos? No. Pero, sin embargo, es la forma como Satanás rompe la ley. Esta impureza física está cubierta en no matarás. O sea, repito, las obras de la carne que están citadas acá, esta lista de aquí, no es otra cosa la forma como el pecado rompe la ley, rompe los 10 mandamientos. Claro, las personas viven en esto continuamente, pero no creen que están rompiendo la ley. Porque dice, por ejemplo, muy bien, la impureza física. No, nadie piensa que está rompiendo la ley, pues. Y peor si es un cristiano, no, porque no está, aparentemente no está en la ley, pero sí está cubierto por no matarás. La lujuria no está legislado en la ley, no está en los 10 mandamientos, la lujuria. La lujuria es deseos sexuales como por todo lado. Las personas, muchísimas tienen lujuria. Sin embargo, no se considera que está rompiendo la ley. La idolatría, bueno, esa tal vez sí, por las imágenes, ¿no es cierto? La magia, o sea, la hechicería. ¿Quién considera que la magia está rompiendo los 10 mandamientos? No. Pero repito, las obras de la carne que estamos leyendo aquí, esta lista, son las expresiones como Satanás rompe los 10 mandamientos. Hace estas cosas para que la persona
no se dé cuenta que está rompiendo los 10 mandamientos. La enemistad. ¿Quién considera que tener enemistad es romper los 10 mandamientos? Sí, es. Pues el no matarás depende del grado de la... Pero está cubierto casi por no matarás. Disputas. ¿Quién considera que se rompe la ley de Dios con disputas? Nadie. Pero es, repito, la forma como Satanás rompe la ley para que la persona no se dé cuenta que está rompiendo la ley. Luego tiene envidias. ¿Quién piensa que envidia rompe los 10 mandamientos? Claro que sí. La envidia rompe los 10 mandamientos. Pero ¿quién piensa? Nadie. Por esto es que, repito, las obras de la carne es el pecado disfrazado. La ruptura de los 10 mandamientos disfrazados. El fanatismo. ¿Quién cree que es eso malo? Y eso es obra de la carne. Intrigas, sediciones, herejías, rencores. Bueno, asesinato sí, pero rencor, ¿quién cree que está rompiendo la ley con el rencor? Borrachera, bueno, ya, sí. Orgías también y todo lo parecido. Luego sigue diciendo en el 21, les advierto a ustedes, como ya les anticipé antes, o sea, Él les ha hablado ya a los Gálatas cuando les dio el Evangelio. De los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Están rompiendo la ley. Y si que entran por la ley, ¿qué es lo que les va a pasar? Van a estar engañados creyendo que guardan la ley. Total, están rompiendo la ley en toda su forma, en toda su longitud. Entonces tengan presente, por favor, que esta lista de las obras de la carne no son otra cosa que la forma como Satanás disfraza el pecado. La ruptura de los 10 mandamientos. Estas personas dicen no entran en el reino de Dios. O sea, Pablo en toda forma le está haciendo que ellos no sigan el camino de la ley, porque eso nos pasaría a todos si seguimos el camino de la ley. Es el camino de la fe, hermanos, que es el camino del Espíritu Santo. El versículo 22 y 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, tolerancia, bondad, amabilidad, humildad, dominio propio. Contra esto no está la ley, no hay ley contra el fruto del Espíritu Santo. Ahora, quisiera que meditemos un momentito. ¿Qué diferencia hay entre las obras de la carne, que no es otra cosa que la expresión de Satanás, actos de Satanás, de sus agentes, con el fruto? ¿Qué diferencia hay entre las obras y el fruto? El fruto sale de lo íntimo, de su naturaleza íntima, es el fruto del Espíritu. Sale de su naturaleza. Esto es lo que Él produce siempre. En cambio, las obras no sale de lo íntimo, sino simplemente es un acto que hace Satanás para mantener a la persona. O sea, tiene que obrar Él. El pecado obra Él. Estas cosas que acabamos de leer son obras de la carne, de Satanás. Esto de herejías, sediciones, discusiones, enemistades, todo esto, fanatismos, son las acciones de Satanás, son obras de Satanás en la persona, a través de la persona. Entonces, el fruto del Espíritu, en cambio, sale de la naturaleza íntima del Espíritu. Las obras de la carne no son el fruto de Satanás, son obras de Satanás. En cambio, el fruto del Espíritu sí sale de la naturaleza íntima del Espíritu. Porque el Espíritu es Dios. Dios es amor. En otras palabras, dice Pablo al decir que nos dejemos guiar por la ley, por el Espíritu, dejemos que el Espíritu se exprese a través de nosotros. O sea, no me está pidiendo aquí, según la explicación que él da, que yo ame, porque no tengo capacidad de amar. Lo que sí me está diciendo es que deje que el Espíritu manifieste el amor misericordioso, compasivo a los demás. Entonces estamos aquí hablando de que le demos en nuestra vida prioridad al Espíritu. Esto es dejarle que Él actúe. Porque si no actúa Él, actúa la ley, Satanás. Y tenemos el lado opuesto de la moneda, por si los dos se oponen. El lado opuesto de la moneda son las impurezas, las enemistades, las envidias, las críticas, todas estas cosas, el rencor, todas estas cosas. O sea, el hombre no puede dejar quedar solo. No hay confianza, no puede, no está hecho para eso. No está hecho para caminar solo, no.
O camina con Satanás o camina con el Espíritu. Por la fe camina por el Espíritu. Si no entra por la fe, sino por la ley, camina con Satanás. Eso es todo. Dice el 23, el fruto del Espíritu es humildad, también dominio propio. Contra esto no está la ley, no hay ley. El Espíritu y la ley no se llevan, hermanos, son dos cosas opuestas. Esto dice el versículo 18. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, tengamos claro esta distinción que Pablo está haciendo con tanto énfasis a los Gálatas. El 24 dice en consecuencia, los del Mesías han crucificado la carne con sus arrebatos y deseos sin control. En realidad no es así, ¿no? El verbo crucificado está un verbo activo, como si usted pudiera crucificar. No, no. Si leemos Romanos 6:6, ahí está más claro. Cuando Jesús fue crucificado, usted fue crucificado. Pero usted no había ni nacido. Jesús nos involucró a todos como cabeza de los creyentes en su historia, en sus etapas en la cruz. Fue crucificado, pero con Él nos crucificó a todos. Entonces esto es lo que hay que tener claro, que en Jesús, cuando Él fue crucificado, los creyentes fuimos crucificados, perdón. Al crucificar Jesús, lo que nos crucificó es la carne con sus arrebatos y concupiscencias. O sea, no es como yo enseñaba antes, ¿no? Que hay que tener dominio propio, control, o sea, no comer carne, comer vegetalitos, no comer mucho, comer moderado, masticar bien, no comer entre comidas, comer 3 vesitas y así, para tener dominio propio. Porque la señora Juárez, me acuerdo, muchas veces ella escribe que hay que recuperar uno el dominio propio. No, el dominio propio es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a una persona le da el dominio propio. Esto leemos en el versículo 23. Y entonces, en otras palabras, cuando la persona acepta por fe que fue crucificado en Jesús, ¿y qué se crucificó en él? Los apetitos concupiscentes. Eso se crucificó en él de nosotros. Y entonces, el acto de fe nos lleva a vivir por el Espíritu Santo, que no es que va a pasar hambre usted. No se trata de eso. Simplemente el Espíritu Santo le va a llevar por el camino de la bondad, de la misericordia, Él expresando, de la paciencia, de la tolerancia, del dominio propio. Es el Espíritu Santo el que lo va a llevar. El 25 y 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No olviden que Jesús fue crucificado y que Él llevó a la cruz nuestros pecados, que Dios del Padre los puso en Él, venció al pecado, venció toda tentación y nos mató a la ley. Estas dos cosas, la remisión de pecados que Jesús ejecutó y el matarnos a la ley, estas dos cosas son las condiciones que Jesús cumplió. Tenga claro esto, no usted, Jesús cumplió ya para dar el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo se completa el proceso de salvación. Recuerde que el pecado nos separó de Dios. Dejamos de ser sombra de Dios y por eso es malo el pecado, porque nos arrastra en los brazos de Satanás para hacer lo que hacemos. Y entonces el Espíritu Santo nos une otra vez a Dios. Jesús, el Padre y el Hijo vienen y viven en nosotros. Es la figura del Espíritu Santo. Y entonces se ha reanudado esa comunión que se rompió con Adán cuando él desobedeció, cuando no obedeció a la fe. Así es que el versículo 26 dice, no olviden, andemos con el Espíritu. ¿Cómo es andar por el Espíritu? Simplemente dejando que el Espíritu voy a emplear una palabra, nos lleve a recordar la historia de Jesús. Continuamente es lo que va a hacer. Ahí está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y claro, después va a ir creciendo, ¿no es cierto?, la actividad del Espíritu Santo, pero esto es la primordial. Nos guía nuestros pensamientos, nos pone frente a versículos que se refieran a la historia de Jesús, especialmente a su muerte. El 26. Así es que, si andamos por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos. No nos provoquemos unos a otras,
no nos envidiemos. Eso estaban haciendo los Gálatas, porque estaban con la ley. La ley es santa y buena, pero Satanás la usó mal y se aprovecha para causarnos mal. Por esto Dios tuvo que enviar a su Hijo para que nos mate en él a la ley. Bueno, espero que Dios los bendiga esta semana y les invito a que la próxima semana nos acompañen.